Vamos a continuar ahora con nuestro estudio de los padres capadocios. Ya hablamos de Basilio, hablamos de Gregorio de Niza. Ahora vamos a hablar de Gregorio de Nacianzo o Gregorio Nacianceno, que es el amigo de Basilio. Y podemos decir en primer lugar sobre su vida, pues que él nace en el 330 en Arianzo, al sudeste de la Capadocia. Su padre fue obispo. Posteriormente él conoce a Basilio, va a la escuela de retórica con él, y luego se va con Basilio, ¿verdad? En su viaje por querer comprender más cosas, por conocer otras escuelas, ¿no? Va a Atenas, ¿verdad? Y ahí es donde se vuelve a encontrar con Basilio, en fin, empieza a tener una amistad profunda con Basilio. En el 357, él se bautiza después de que se fue de Mónaco con Basilio, porque ellos van, verá, queriendo probar esta vida monástica, están en varios lugares, como ya hemos explicado cuando hablamos de Basilio, y después de esta experiencia él decide bautizarse, es decir, que de verdad quiere entregarse a Cristo. Y junto con Basilio, pues después del 357 que se bautiza, empiezan a escribir lo que es la Filocalia, verá, este pequeño florilegio de escritos de Orígenes. Escriben las reglas monásticas, por supuesto, de su experiencia que ellos fueron teniendo. Y de hecho, él hubiera preferido ser monje, ¿verdad? Le gustaba esa vida, era más sencillo, ¿no? Pero a pesar de eso, pues su padre lo llamó para ordenarlo. Como su padre era obispo, pues su padre lo llamó y dijo, te voy a ordenar, ¿no? O sea, no te vas a quedar ahí de monje. Entonces, en el 362 es ordenado en contra de su voluntad, ¿verdad? No le pareció muy bien, pero es ordenado en Nacianzo. Y después de ahí él se va con Basilio, ¿no? Va a ayudarlo, va a apoyarlo en medio de toda la controversia que se está viviendo en aquel momento en la iglesia por el arrianismo, por diferentes situaciones. Y bueno, ya estando allá, lo hace entrar en razón Basilio, ¿verdad? Para que entienda bien las cosas. Y regresa con su padre para ayudarlo en su labor bueno, él como presbítero y su padre como obispo. En el 371 se divide la provincia civil de la Capadocia, ¿verdad? Porque iba creciendo. Estaba el conflicto entre Basilio y Antimo, ¿verdad? Que buscaba quedarse con todo el poder. Basilio no lo va a dejar. Y entonces, en medio de esta conflictiva, ¿verdad? Es cuando Basilio decide crear una diócesis nueva, ¿verdad? Que sería en Sácima. Y ahí es cuando manda a llamar a su amigo Gregorio de Nacianzo, y entonces lo ordena obispo para que pueda atender esa zona, y su enemigo, ¿verdad? Antimo, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, pues son cosas políticas del momento, pero bueno, así es como él nace, así que como queda como obispo oficialmente, ¿no? Sin embargo, aunque él es obispo, no le parece mucho la idea, no toma posesión como tal de su diócesis, y a la muerte de su padre, que administraba Nacianzo precisamente, él se va a una vida contemplativa. Él prefiere decir, a ver, yo no quiero la diócesis que me dice Basilio, yo no quiero quedar como sucesor de mi padre, y se va a la vida contemplativa. Pero para el 379 la gente de Constantinopla va y lo busca, ¿verdad? Para que reorganice las cosas, porque saben que él es alguien bueno, que es elocuente, y él pues atrae a la gente, entonces la gente lo va y lo busca, de tal manera que vuelve a regresar a la actividad pública. Y en el 380, cuando el emperador Teodosio toma el poder, ¿no? Y entonces empieza a edificar todo, va poniendo todos los edificios católicos, ¿verdad? Va a decir que el ser pagano es un delito, entonces todo esto empieza a crecer. Obviamente uno de los que empieza a apoyar en todo esto pues es Gregorio de Nacianzo, que en ese momento estaba en Constantinopla apoyando. Y obviamente al año siguiente, que fue el 381, él le toca estar en el concilio de Constantinopla. Le toca estar en el concilio de Constantinopla para poder hacer las cosas, para poder ayudar, ¿verdad? En la reflexión que se necesitaba, y obviamente tener como base los escritos de su gran amigo, que es Basilio, ¿verdad? Que él ya había muerto antes, pero un año antes, pero obviamente decíamos la otra vez, Basilio va a estar ahí en espíritu, y obviamente Gregorio de Nacianzo es uno de los que va a tratar de hacer esto visible en medio de esa situación. Obviamente todo esto trajo consigo también el apoyo no solo en el concilio, sino políticamente hablando, el apoyo del emperador Teodosio hacia Gregorio Nacianceno, el cual también lo entronizó como obispo oficial de Constantinopla. Entonces
terminó siendo el obispo de Constantinopla, el hombre que al inicio no quería mucho, terminó siendo obispo y de la gran Constantinopla, ¿no? De la capital del imperio. Y finalmente, bueno, él va a morir en el 390, ¿no? Muere en el 390. Propiamente él no es un autor prolífico, así con tantas obras como lo fue Basilio o lo fue Gregorio de Niza. Tiene un pequeño número de obras. Sobre todo tiene una serie de discursos, ¿verdad? Una serie de discursos, de poemas y de cartas. Tenemos 45 de sus discursos, que es una selección que se hizo después de su muerte, ¿no? Que son discursos que él pronunciaría entre el 379 al 381 aproximadamente, o sea, cuando empieza su actividad en la Constantinopla. Y aquí pues va expresando pues, su retórica, ¿verdad? Discursos sobre diversos temas, ¿verdad? De defensa de la fe, de ánimo a la gente, sobre la identidad del sacerdocio, por ejemplo, ¿no? Él va tratando de ver esto. Los discursos los podríamos dividir en 5 grandes grupos fundamentalmente. En primer lugar tendríamos discursos de índole apologético, ¿verdad? Donde él habla, por ejemplo, de la fuga, ¿verdad? Cuando él no quiere ser sacerdote y se quiere escapar, ¿no? Y entonces hace una pequeña reflexión sobre esto y que es una de las fuentes de Juan Crisóstomo. Cuando Juan Crisóstomo escribe sobre el sacerdocio, justamente una de las fuentes que él está tomando es esta obra de la fuga, que es el discurso número 2, que es de Gregorio de Nacianceno, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? También tenemos en estos discursos panegíricos y hagiografías, es decir, alabanzas a diversos personajes importantes. Por ejemplo, hay panegíricos a los macabeos, ¿no? Y lo relaciona, por ejemplo, con San Cipriano, con Atanasio, que sufrieron persecuciones, ¿verdad? Hay oraciones fúnebres, ¿verdad? Y otros discursos son teológicos, que son sobre todo del discurso 27, el discurso 31 son los teológicos, en donde él va tratando de hablar precisamente de elementos de teología, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos uno donde se habla sobre las verdades divinas, ¿no? Sobre las verdades divinas. Otro sobre la teología, ¿no? La existencia, la naturaleza y los atributos de Dios. Un tercer discurso nos habla sobre la unidad y la naturaleza de las 3 divinas personas, ¿no? Un pequeño discurso sobre la Trinidad. Este otro discurso es la divinidad del Hijo de Dios, ¿verdad? La divinidad de Cristo. Y finalmente hay otros discursos sobre la divinidad del Espíritu Santo, que serán propiamente como la parte más dogmática de sus discursos. Aparte de estos discursos dogmáticos, ¿verdad? Tenemos otros discursos sobre el orden y el papel del obispo, ¿no? De manera sencilla, y otros que son de índole apologético contra el emperador Juliano el Apóstata, porque como lo veremos más adelante, ¿no? Juliano el Apóstata va a decir, cuando él llega al poder, que debe de regresarse el paganismo, y entonces les toca toda esta confrontación a los capadocios, y entonces tiene un discurso duro contra Juliano, entonces para hacer ver que el paganismo no debe de regresar, ¿no? Entonces eso sería en torno a sus obras fundamentalmente, ¿no? Es lo que él va tratando de dar a entender en esto. Tenemos los poemas, decíamos. Los poemas que se tienen hoy día son alrededor de 400 poemas, que los escribe, ¿verdad? Para probar su nivel de cultura cristiana y demostrar que el cristianismo tiene un gran nivel de cultura delante del paganismo, porque obviamente existen cantidad de poemas paganos, pero dice Gregorio de Nacianzo, bueno, hay poemas paganos que son de gran calidad, pero también hay poemas cristianos que pueden tener calidad. Entonces muchos de estos poemas son para demostrar que no solo el paganismo, ¿verdad? O que hay que recurrir a poemas paganos para poder leer poesía buena, ¿no? También él escribe estas poesías para hacer ver precisamente la importancia de recurrir al cristianismo, que también puede tener cosas de calidad, ¿no? Eso es lo importante. Y por supuesto, ¿verdad? Él también escribe poemas para atacar a Apolinar de la Odisea, ¿no? Porque Apolinar de la Odisea también escribió algunos poemas, ¿verdad? Precisamente para clarificar algunas cosas. Y entonces va a escribir poemas dogmáticos precisamente para atacar este estilo poético de Apolinar, ¿no? Va a escribir estos poemas también para atacar a Apolinar. Como él escribía cosas poéticas, también dice, bueno, pues yo también voy a escribir poemas. Y entonces son poemas dogmáticos. Tenemos 38 poemas dogmáticos de parte de Gregorio
de Nacianzo, ¿no? Hay poemas que hablan sobre la creación, sobre la providencia, la caída por el pecado, la encarnación, los milagros y las parábolas. También hay poemas de índole moral, tiene 40 poemas en los que trata de exaltar la grandeza de una vida moral recta del cristianismo. Y tenemos 206 poemas que son históricos y autobiográficos, en las que él va, ¿verdad?, usando la poesía para cantar y contar cosas de la historia o de su propia vida, ¿no?, de lo que le pasaba, ¿no? Y entonces tenemos nosotros estos escritos sobre sus poemas. Y finalmente, decíamos, un tercer grupo de escritos son sus cartas. Tenemos hoy día 244 de sus cartas. Y bueno, tenemos aquí estos elementos que nos pueden ayudar precisamente para conocer un poco más de su pensamiento cuando él va dirigiendo consejos o discusiones o reflexiones sobre algunos temas, pues para aprender de las cartas. Recordemos que las cartas son muy importantes porque de manera sintética se hablan de temas que son fundamentales y nos dan a conocer el pensamiento de un autor. Entonces, para él una carta pues debe de ser breve, dice él, ¿no? Debe ser breve, debe ser clara, debe ser simple. Y entonces son sencillas sus cartas y pueden ayudarnos a tener este tipo de elementos que son muy importantes dentro de su pensamiento. Entonces, con pues veríamos entonces la introducción general a Gregorio Nacianceno, algo de su vida y en general sus obras. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar ahora sobre algunos de los elementos teológicos que tiene precisamente el pensamiento de Gregorio de Nacianzo.